boa tarde. Hoje contamos com a presença da professora Anabela Busso, da Universidade Nacional de Rosário. A professora é licenciada em Ciência Política pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e mestre em Ciências Sociais pela Flaxo. É investigadora adjunta do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, com sede no Instituto de Investigações da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Rosário, e investigadora categoria 1 do Sistema de Categorização de Docentes e Investigadores, professora titular de graduação de Política Internacional e Política Internacional Latino-Americana da Universidade de Rosário, docente também na pós-graduação da Universidade de Rosário, da Universidade Nacional de La Plata, da Universidade Nacional de Córdoba, da Flaxo, na Argentina, do Instituto de Serviço Exterior da Nação e da Universidade da República do Uruguai. Escreveu uma ampla gama de livros, capítulos de livros, artigos sobre política exterior da Argentina e relações entre Argentina e Estados Unidos. Muito obrigado pela presença, professora, um prazer ter a senhora aqui. Desculpa eu não falar em espanhol, porque me falta a habilidade necessária, mas... Yo pido disculpas por no hablar en portugués. Estoy de visita en Brasil y la responsabilidad sería mía, de poder comunicarme en português. É que a gente se entende, né? Bom, professora, inicialmente, gostaria de começar, né, a nossa conversa, que é um ano e meio atrás, né, final de 2015, todos sabem, teve a eleição para presidente na Argentina, né, a Cristina, o candidato da kirchnerista, né, perdeu pro agora presidente Maurício Macri, e ele, né, entrou com uma agenda completamente diferente, né, e tem causado uma transição muito grande, né, em diversos aspectos da política argentina. Eu gostaria que a senhora desse um panorama geral sobre como está, né, a organização política, as questões econômicas, sociais, né, que estão agora acontecendo na Argentina na gestão Macri. Bueno, como lo indicas en tu presentación, la llegada del presidente Macri al poder significó un proceso de cambio en la Argentina, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas, sobre todo la política económica, algunas cuestiones de política educativa, científico-tecnológica, de salud en el ámbito doméstico, y también modificaciones importantes en el área de la política exterior. Si tuviese que hacer una caracterización, digamos, de lo que ocurre en Argentina en este momento, te diría que Argentina quizás tuvo un tránsito distinto al de la situación que vive Brasil, que fue más desde una situación de crisis económica hacia una situación de crisis política, mientras que en Argentina, como el presidente Macri llega al poder por la vía democrática, digamos, la crisis política no es una crisis de envergadura, pero sí estamos transitando hacia una situación compleja desde el punto de vista económico y social, que todavía no puede ser caracterizada como una crisis que habitualmente caracterizan a la Argentina en periodos de 10 o 11 años que el país debe enfrentar situaciones críticas, pero sí te diría que hay muchos indicadores económicos con fuerte repercusión social que el gobierno tiene dificultades para resolver, y otros que, a mi entender, han sido provocados por las propias políticas del gobierno. En este sentido, el país transita por un periodo en lo social de incremento de los niveles de pobreza. La Argentina, según datos oficiales, está alrededor del 31-32% de su población está dentro de los límites de la pobreza. Eso además se complica porque el país transita por un periodo inflacionario. El primer año de gobierno de Macri, según los cálculos, la inflación fue de entre el 40 y el 43%, y eso no fue acompañado en la misma proporción por los aumentos salariales. Así que digo, el costo de vida es muy caro para los sectores
menos privilegiados, e inclusive es muy caro para los sectores de clase media en la Argentina. Por otra parte, el gobierno, digamos, decidió modificar, en algunos casos, digamos, creo que era necesario, políticas de subsidios a servicios públicos, pero no solo modifica la política de subsidios, sino que se da un fuerte incremento de esas tarifas de servicios públicos. Estoy hablando de electricidad, de gas, de servicios de agua potable, y ese incremento también ha contribuido a descolocar la capacidad adquisitiva de las familias argentinas, porque en algunos casos supera el 500, el 600, el 700% el aumento, lo cual hace que un fuerte porcentaje de el ingreso de un asalariado tenga que ir destinado al pago de 2 o 3 facturas. Así que esa situación está generando serios inconvenientes. Por otro lado, el aumento también de tarifas, que no fue solo para los usuarios de familiares o de hogares, sino que también se trasladó al sector industrial, junto al aumento de los impuestos y a la apertura de las importaciones, afectó severamente a la pequeña y la mediana industria. En Argentina, en el último año, cerraron más de 4.000 pequeñas y medianas empresas. Eso contribuyó a incrementar el índice de desempleo. Las mediciones oficiales indican que estamos prácticamente cerca del 7,5 de desempleo en general, pero si uno lo desgrana por distintos niveles de edad, el desempleo en el ámbito de los jóvenes es casi del 17%, o sea que hay poca expectativa para conseguir trabajo. Por otra parte, justamente ayer, este es un dato que lo vi ya estando en Brasil, salieron los índices de desempleo en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, que es el distrito de la República Argentina con mayor ingreso per cápita, o sea, el distrito más rico, para decirlo de alguna manera, y los indicadores de la ciudad de Buenos Aires ya hablan de un desempleo cercano al 9%. Entonces, económicamente, y para quienes conocen de estos temas, existe una gran preocupación de que el desempleo se acerque a los 2 dígitos, lo cual complicaría severamente el panorama. Hay que tener en cuenta también que cuando Macri llega al poder, Argentina aún conservaba un porcentaje de su población importante en el sector informal de empleo, o sea, no empleo registrado. Esto significa que todos los indicadores que yo estoy mencionando tienen que ver con la gente que tenía trabajo, que estaba registrada, pero la recesión en la economía, los despidos, el aumento de los precios, ha tenido un impacto muy directo sobre el sector informal, que es el primero que perdió capacidad de trabajo y sobre el cual no hay registro o indicadores de tipo oficial. A esto se suman algunas cuestiones de índole macroeconómica, como la decisión del gobierno de iniciar un proceso de endeudamiento, tanto a nivel internacional como a través de unas letras de tesoro que se llaman LEBAC, que el Banco Central de la República Argentina vende en el mercado nacional, y este endeudamiento, si bien inicialmente se tomó para cerrar el llamado conflicto con los fondos buitres, que era lo que quedaba pendiente del endeudamiento argentino, posteriormente continuó para generar un flujo de ingresos de dólares a la economía argentina que el gobierno del presidente Macri consideró que iba a ser transitorio porque tenía una enorme expectativa de que con el cambio de gobierno y con el hecho de tener una propuesta económica de apertura, de anulación de cualquier tipo de regulación o de control que se parece
más, digamos, algunos criterios del neoliberalismo, la Argentina iba a recibir una gran cantidad de inversiones externas, ¿no? Inversión extranjera directa. Eso por el momento no aconteció, ya hemos superado el primer año y medio de gobierno, esa inversión no ha llegado como el gobierno lo esperaba, con lo cual el ingreso de dólares a la economía se produce a través de endeudamiento, y también tuvimos algún ingreso por una política que el gobierno denominó de blanqueo, o sea, para quienes tenían bienes y dineros no declarados dentro y fuera del país. Pero de cualquier forma, esa situación, digamos, no ha recaído en resultados reales o cambios estructurales de la economía, porque ese endeudamiento se está utilizando para gasto corriente de la economía, o sea, para pagar salarios, gastos del Estado, jubilaciones. Entonces existe en los economistas argentinos, y lo digo en plural porque abarca economistas que adhieren tanto a escuelas heterodoxas como a pensamientos más ortodoxos. Existe una enorme preocupación porque se entiende que este endeudamiento es desmesurado, que Argentina no ha logrado superar su cultura ni proinflación, ni tampoco ha logrado quebrar la tradición de que quienes poseen dinero en realidad terminan fugando parte de ese capital hacia el exterior. Por lo tanto, es muy probable que con una economía que no recibe inversiones, que tiene recesión o un crecimiento extremadamente lento, con una caída tan abrupta del consumo, nos enfrentemos en breve con un problema serio para poder pagar nuestros compromisos de deuda externa. Y el país se pasó los últimos 12 años, y acá, digo, posiblemente el gobierno de Macri no lo reconozca, pero esto es un mérito del gobierno anterior. Argentina hizo 2 renegociaciones de deuda que fueron exitosas, que terminó renegociando el 93% de la deuda que se declaró en default en el año 2001, y sería terrible para el país enfrentar en 2 o 3 años otra vez la misma situación. Porque fíjate que ni siquiera el gobierno kirchnerista, con ese porcentaje de deuda renegociada, 93%, logró liberarse de las presiones de los sectores especulativos, porque Argentina vive toda su crisis de deuda con los fondos buitres cuando lo que le quedaba por pagar era el 7% de la deuda, y dentro de ese 7%, los que impugnaban eran el 1 o 2%, digamos, no todo ese sector. Entonces es un tema demasiado riesgoso para que el gobierno no lo tome en cuenta. Y esto está generando inquietud, ya te digo, mucha inquietud en los sectores de oposición, pero también ha despertado la inquietud entre algunos votantes del gobierno de Macri y entre economistas que defienden la gestión del presidente Macri. Así que, bueno, ese tema interno es un tema complicado. Argentina es un país donde la sociedad tiende a tener una actividad política bastante significativa, se producen muchas movilizaciones, muchas protestas. Hasta el momento, digamos, a pesar del ajuste y demás, y de las protestas, el gobierno ha pasado por malos momentos, pero conserva algún nivel de popularidad cercano al 50%, lo que le permite especular que puede todavía ser una buena elección parlamentaria de mitad de mandato, que se llevarán adelante en el mes de octubre. En eso juega mucho la idea de algunos sectores sociales que entienden o reivindican algunas cuestiones del gobierno anterior, pero que apuntan a un proceso de cambio, pero no necesariamente a este cambio, más allá de que le siguen otorgando confianza al presidente. Y otro tema, para después hablar algo más de la proyección externa en la región y a nivel global, otro tema que en la Argentina está teniendo muchísimo peso
y quizás adquiera una envergadura similar a la que tiene en Brasil, es el rol de la temática de la corrupción y su impacto sobre el sistema político y sobre las relaciones, digamos, entre los poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La temática de la corrupción, el gobierno del presidente Macri la enarbola, digamos, en su campaña electoral y en el inicio de su gobierno, diciendo, bueno, todo lo que es corrupción tiene que ver con el gobierno anterior, donde no se hace ningún distingo. Pareciera ser que todo el mundo que participó en el gobierno anterior fue corrupto, lo cual, digamos, siempre las generalizaciones son malas, hay casos de corrupción que eran evidentes y esos casos coinciden con las 3 o 4 personas que ya están encarceladas, pero también hay una concentración de esas acusaciones sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión es que en el último tiempo, y aunque no ha sido muy trabajado mediáticamente, han empezado a surgir problemáticas de corrupción que están ligadas al oficialismo, o sea, al propio gobierno de Macri. Esas problemáticas de corrupción tienen que ver con que este es un gobierno que en su gran mayoría, en un porcentaje altísimo, 75-80%, está constituido por personas que tienen una fuerte experiencia en la actividad privada. Casi todos ellos son CEOs de empresas multinacionales que llegan al gobierno y sin tener experiencia en la gestión del Estado, pero además habiendo salido de esas empresas muy poco tiempo antes de entrar al gobierno, o inclusive, dicen algunos especialistas, con el permiso de esas empresas para que vayan a la gestión pública, lo cual provoca lo que el gobierno denomina conflicto de intereses. No usa para sí misma la palabra corrupción, habla de conflictos de intereses, pero esto está generando muchísimos problemas en la Argentina porque tenemos un ministro de Energía que es el ex CEO de Shell, tenemos un subjefe de gabinete que es el ex CEO de LAN, tenemos otro subjefe de gabinete que es el ex CEO del Fondo Financiero Pegasus y de la cadena farmacéutica Pharmacity. Y bueno, cuando se decide las nuevas tarifas, las políticas energéticas, a quién se le compra gas en la Argentina, todo eso está mezclado, digamos, por los intereses de esos funcionarios y también por los intereses muchas veces de empresas ligadas a la familia presidencial que han sido toda su vida una familia empresaria. Así que, bueno, han surgido muchos conflictos, amenazas, digo, en torno al caso de Correo Argentina, en torno al caso de Avianca, y ahora, digamos, cuando yo me vine para acá, el escenario vuelve a complejizarse con el tema de Brasil, porque aparecen las denuncias del caso Odebrecht en la Argentina. Essa retórica, né, de que os empresários eles têm uma visão, essa visão pró-mercado, isso está dentro desse bojo, esse ideário neoliberal, mas a política que se aplica é essa, né, que através do EBAC pratica-se uma política de juro, uma política cambial extremamente desvantajosa para o país, sem nenhuma regulamentação, né, que não garante nenhuma contrapartida do investimento externo, então acaba virando um sistema de especulação financeira e cambial que aí impacta no social, né, atrapalhando questões trabalhistas, questões sociais, o consumo das classes mais pobres, né, e é muito semelhante com o que a gente vê no Brasil, que está se configurando no Brasil. E, inclusive, a senhora havia mencionado, existe também essa clivagem, né, entre oposição e situação, né, e essa retórica de eles são todos corruptos, eles defendem os regimes anteriores, eles
enfim, estão querendo só tomar o poder, vão transformar o país numa Venezuela, em Cuba, enfim, e é interessante que é muito semelhante a situação, né? O jogo político, apesar do Macri ter chego democraticamente, né, diferente daqui do Brasil, né, a estratégia parece ser bem semelhante, né? O uso da mídia, né, das grandes mídias. Bueno, los medios de comunicación en Argentina, los grandes medios de comunicación, los que se suelen denominar medios hegemónicos, tienen una relación muy cercana al gobierno, tienen muchos negocios juntos con el gobierno, y eso ha generado que por el momento, quiero ser clara en eso, por el momento esos medios protegen mucho a la gestión del presidente Macri. Yo no podría asegurar que sí o sí esa protección va a seguir a perpetuidad, porque ese tipo de poder siempre quieren más. Llega un momento que ya no hay que otorgarle, y ahí puede ser que se produzca algún tipo de quiebre. De cualquier forma, con respecto a lo que señalabas de que la Argentina vive con sus políticas un escenario de especulación financiera, bueno, esto se está dando fuertemente con el tema de las LEVAC que yo mencionaba, porque tenemos muchos, tanto personas del país como muchos inversores externos que traen dólares al país, los convierten en pesos, los compran LEVAC, reciben una tasa anual muy alta, que está fluctuando en la actualidad entre el 24 y el 25 y el 26% en un año o antes, porque se puede contratar por menos tiempo, retiran su dinero, lo vuelven a convertir en dólares y se lo llevan fuera del país. Sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento, respetando la ley, porque se anularon todos los controles de salidas de divisa del país. Esto obviamente preocupa también a muchos economistas en la Argentina, porque empezó siendo una política del Banco Central de la República Argentina tendiente a disminuir la liquidez y de esa manera colaborar desde una perspectiva liberal, digamos, a morigerar la inflación, bajando el consumo, pero terminó habilitando una cadena financiera muy peligrosa. Unas 2 semanas antes que yo visite en esta ocasión Brasil, estoy hablando más o menos de mediados de mayo, salió la información oficial que el dinero que el gobierno argentino le debe en LEVAC a la población argentina y a los inversores externos supera el monto de la base monetaria de la República Argentina, o sea, de todo el dinero circulante en la República Argentina. Así que si nosotros sumamos eso a la deuda en dólares adquirida por colocación de bonos de deuda, por créditos solicitados a organismos multilaterales, más los compromisos de deuda que un gobierno hereda de otro, en este caso que el gobierno de Macri heredó el kirchnerismo, la situación económica está compleja. Y el gobierno redujo muchos programas sociales o educativos, hay muchas reformas en el área educativa, aunque en el área social el gobierno de Macri dice: nosotros hemos continuado los programas y los hemos mejorado, porque inclusive ampliamos la asignación universal por hijo, que es una asignación que existe en Argentina por cada uno de los hijos de determinadas familias, y que además tiene algún tipo de contraprestación, los chicos tienen que ir al colegio y demás, lo cual es cierto, pero esa ampliación tiende a desdibujarse en este marco inflacionario, porque si yo te doy una asignación por hijo y te pago, por ejemplo, 700 pesos, pero yo hace un año atrás o un año y medio con 700 pesos podía comprar alimentos para 20 días, y ahora 700 pesos es lo que tengo que gastar para comer en 2 días o en 3 días. Entonces, obviamente, el efecto de esa política social se disminuye y se nota mucho
los principales indicadores es que ha aumentado, por ejemplo, cualquier cantidad el número de asistentes a comedores comunitarios, o sea, lugares donde la gente recibe comida, y también a los comedores que hay en las escuelas. Hay muchas familias que mandan a sus niños a comer al colegio porque no tienen posibilidad de solucionarlo. El otro tema que mencionabas, que es el caso venezolano, también es un tema que parte aguas en la Argentina, pero creo que a veces parte aguas en un sentido donde la discusión no está bien enfocada. O sea, es verdad que el gobierno kirchnerista tenía una relación cercana con el gobierno de Venezuela. Yo siempre traigo a la memoria esto, digamos, no es que el gobierno kirchnerista se encaprichó y dijo nosotros queremos ser solo amigos de Venezuela, cosa que no es cierta, sino que hay que tener en cuenta que cuando Kirchner llega al poder en el 2003 y Argentina estaba aislada del sistema financiero, el único país que nos compró deuda porque el sistema internacional no nos permitía, fue Venezuela. Algunos dicen, bueno, nos cobró caro y todo lo que ustedes quieran, pero el presidente Chávez en ese sentido fue solidario con la Argentina porque fue un factor central para que Argentina pudiese subsistir mientras negociaba sus procesos de renegociación de deuda soberana. Por otro lado, en el marco de lo que se denominó metafóricamente el giro a la izquierda de América Latina, bueno, obviamente muchos países encontraron en el liderazgo de Hugo Chávez también una referencia o una relación importante. Con esto no estoy hablando solo de Bolivia o de Ecuador, sino que, por ejemplo, la política de Chávez en el marco de Petrocaribe hizo que generase muchos lazos también en América Central y en el Caribe. Y Chávez fue un impulsor de muchas de las cuestiones que se consideraron avances en esa época, una concepción distinta de integración, una idea de patria latinoamericana o patria grande, visión de autonomía mayor autonomía y demás. De cualquier forma, decir que la Argentina se puede convertir en Venezuela o iba en camino a convertirse en Venezuela, me parece que es desconocer parte de las características sociológicas de la Argentina y parte de su historia. Sociológicamente, pues la clase media argentina no es una clase media volátil, digamos, políticamente, va de la derecha a la izquierda, digamos, pero es una clase que no le gusta que le afecten sus niveles de ingresos, por lo cual siempre termina teniendo una actitud contestataria cuando se acercan los momentos de crisis. O sea, si el gobierno hubiese avanzado mucho, y de hecho eso es parte del deterioro del poder de Cristina en su segundo mandato, cuando deciden poner un límite a la compra de dólares y a la salida de dólares. Entonces uno, para usar dólares, tenía que estar bancarizado, porque vos comprabas con tarjeta de crédito o viajabas al exterior y no había problema con tu tarjeta de crédito, pero no podías ir a una casa de cambio y decir, me quiero comprar $2.000 o $3.000 o $10.000 o lo que fuese, ¿no? Eso a la clase media argentina, a pesar de que rebasó los límites de viajes al exterior, lo incomodaba y se lo cobró políticamente, ¿no? Pero por otro lado, también hay una cuestión histórica y de temporalidad que es importante. La experiencia de Venezuela con un líder que reivindica lo popular, la Argentina la vivió desde el primer peronismo. O sea, para nosotros esa es una experiencia que ya tiene muchas décadas, con sus factores que están en el haber y los que están en el debe, pero que nosotros ya tenemos nuestra estructura sindical, que también está en proceso de revisión, pero que es fuerte. Hoy los sindicatos no pesan lo que pesaban hace 20 o 30 años, pero siguen teniendo un rol significativo, y el pueblo argentino ha tenido experiencias de lo que significa como sociedad en su conjunto, por ejemplo, tener una mayor participación en la distribución del ingreso, o tener una buena escuela pública, o tener una buena salud pública. Entonces,
creo que pensar que es una sociedad que podía tener una similitud en el comportamiento político con Venezuela no me parece acertado. Y así como yo te explicaba que la clase media, digamos, en algún momento trata de reivindicar sus derechos, también es verdad que es una clase media bastante paciente, ¿no? Digo, en este momento es una clase media que le da un apoyo considerable al gobierno de Macri, más allá de que está siendo seriamente afectada en sus posibilidades económicas. Ahora, Venezuela también es uno de los temas que el macrismo tomó como tema de campaña, ligándolo a distintas cuestiones internacionales, o sea, ligándolo al tema de los derechos humanos, ligando el caso venezolano a que era el mayor referente de los populismos en América Latina y que por lo tanto, digamos, el populismo venezolano, la constitución del eje bolivariano, el giro a la izquierda, debían ser dejados de lado si no queríamos que ese modelo se consolide, y hay un claro rechazo a esa línea y una predilección en términos de acción externa regional por aquellos países que tienen un ordenamiento económico de tradición más neoliberal. Entonces el gobierno del presidente Macri se siente mucho más cómodo y privilegia los vínculos con el gobierno de Peña Nieto, con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú, obviamente con nuestros vecinos, con Chile y con Brasil. Pero digo, yo entiendo, no es que lo haya manifestado el gobierno públicamente, pero entiendo que desde el punto de vista ideológico y de las propuestas económicas, el presidente Macri se siente más cómodo con el gobierno de Temer que si hubiese continuado quizás el gobierno de Dilma, por lo menos en su versión originaria, ¿no? También teniendo en cuenta que Dilma había hecho un giro importante en sus propuestas económicas. Así que tenemos un escenario regional totalmente distinto al que se planteó con el kirchnerismo, y eso también ha impactado en las propuestas que hasta el presente hizo el gobierno en términos de integración. Digamos, hay como una vuelta a los principios del regionalismo abierto y un rechazo a la integración política o a las instancias de concertación política. Entonces hay... Até a pauta, né? A pauta das discussões em termos regionais, ela esvazia esse âmbito político, de cooperação política, econômica, social, cultural, que vinha, né, que vinha sendo construído, e parece que volta aquela pauta dos anos 90, de que é comércio, regionalizar a América do Sul somente para garantir negócios melhores com outros parceiros, usar o Mercosul como plataforma comercial, esvaziar o Unasul, porque essas questões políticas e sociais elas têm menor importância, porque a pauta comercial é o que realmente importa, né? No mesmo caminho que os países parece que voltam a privilegiar o modelo agroexportador, né? Também tira de cena aquele discurso do desenvolvimentismo industrializante, enfim. Então agora se chegou a haver um giro à esquerda, agora parece que a gente vê um contra-giro, né? Não necessariamente à direita, porque tem países mais conservadores, que estão mais ligados ao conservadorismo, outros que estão menos, mas essa ideia de liberalização comercial, de que é necessário reformas no Estado, na estrutura do Estado, romper com o bem-estar social, essas coisas parece que se disseminaram agora, né? Sim, pontos ainda se mantêm, né? O Evo ainda tem um certo prestígio na Bolívia, o Rafael Correa conseguiu eleger o Lenin Moreno agora, né, o seu candidato, o Mujica, né, tudo bem que naquele período dependia muito do resultado no Brasil, né, que agora se inverteu, mas o Tabaré não é o Mujica, mas está alinhado, tá?
E países que sempre foram mais liberais, né? Colômbia, Peru, Chile, México, continuam, né, nas suas relações. E é interessante comentar sobre essa questão da integração, né, da cooperação também, né, que isso vai em todos os âmbitos, né, vai desde de políticas públicas a questões econômicas, comerciais. Esses escândalos de corrupção não é que atrapalharam, né? É bom desnudar isso, mas né, agora as trocas comerciais entre grandes empresas desse país, elas estão dando lugar para empresas estrangeiras, né? Então tem mudado bastante em muito pouco tempo. Bueno, ese es un problema también, ¿no? Que en la Argentina se ve muy claramente nuestra tendencia a tener una conducta pendular, de un extremo hacia el otro. Lo que yo observo en este momento es que estamos yendo hacia el otro extremo, pero estamos yendo de manera tan acelerada que además de los efectos lógicos que este tipo de políticas generan, que la Argentina ya las experimentó con el gobierno militar en los 70, las experimentó con el menemismo en los 90, y por eso decimos que no dan resultados. No es una lectura que uno diga, bueno, yo leo este problema desde el marxismo o lo leo desde alguna otra lectura teórica de izquierda. Uno lo lee desde la propia experiencia. Ya sabemos que la teoría del derrame no funciona, que acumulen riqueza a los ricos para que después se derrame hacia los pobres. Eso, por lo menos en la Argentina, no se produjo nunca, lo anunciaron muchas veces y nunca se produjo, y tampoco está teniendo lugar en este momento. Más allá de que hay una fuerte concentración, un fuerte proceso de concentración de riqueza y de traslado de ingresos de las clases asalariadas hacia los sectores más adinerados. Vos mencionabas entre las características de estos gobiernos que llegaron al poder que se continúa agudizando el tema de la primarización de la economía. Y utilizo el término se continúa agudizando porque si bien en muchos de los gobiernos de izquierda, fundamentalmente en Argentina y en Brasil, existía una voluntad gubernamental industrialista, también es verdad que el precio de los commodities en la década pasada muchas veces generó que los gobiernos se entusiasmaran con ese ingreso de divisas, que es real que lo aplicaban en políticas sociales, pero que en el caso, por ejemplo, de la Argentina, terminó ampliando la frontera de la cosecha de soja y perjudicando otros productos, lo que fue acompañado también por algunas políticas erróneas del kirchnerismo en cuanto a la producción de carne, de leche y demás. El problema es que el gobierno actual agudiza esa situación. ¿Y la agudiza en qué sentido? En el sentido de que Argentina hoy vive una crisis de industrialización muy profunda. O sea, cuando uno analiza la pérdida de empleo en la Argentina, ve que esa pérdida de empleo en el sector privado está generada mayoritariamente por la pérdida de empleo industrial. Porque hay, insisto, más de 4.000 empresas, pequeñas y medianas empresas que cerraron, y por otro lado porque las grandes empresas, que son las beneficiarias del modelo, también han incrementado y han despedido a veces más cantidad de gente que las empresas pequeñas y medianas. Por el otro lado, el sector agrícola-ganadero, y sobre todo el sector agrícola en la Argentina, es un sector que recibió muchos beneficios del gobierno, pero también es un sector eficiente, digamos, en su producción, con lo cual uno escucha los discursos del presidente Macri y lo que entiende es que el presidente nos presenta al mundo nuevamente como el granero del mundo, como un supermercado capaz de darle alimentos a muchos millones de personas, y de vez en cuando dice, bueno, y la industrialización de los productos alimenticios o de aquellos que provengan del campo, pero en este momento el país está en un proceso de desindustrialización. Hay un reclamo gubernamental hacia los sectores empresarios de que se reconviertan. Lo que dicen las pequeñas y medianas empresas en la Argentina es que uno no puede ser toda la vida empresa textil y en un contexto
donde perdiste tu mercado interno, donde tenés que pagar muchos más impuestos, donde las tarifas no son abordables por ese tamaño de empresa, además tengas que cambiar de rubro y convertirte en un productor exitoso, no para competir con un par, sino para competir con una economía como la China, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay una queja importante de determinado sector industrial, mientras que hay un apoyo también muy significativo del llamado sector del campo, sobre todo el más concentrado, y de las grandes empresas. Pero uno, insisto, lo escucha el presidente y es raro, digamos, escuchar hacer mención a proyectos industriales. Siempre se destacan los proyectos de tipo agrícola. Y volviendo un poco al tema de la integración, lo que planteabas de que el gobierno recupera el concepto de regionalismo abierto, plantea que hay que reformar el Mercosur, que el eje temático del Mercosur debe apuntar a la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y trabaja mucho en esa dirección. La canciller Marcorra le dedicó mucho tiempo. Además toma como modelo la Alianza del Pacífico, que, independientemente de cualquier cuestión ideológica, solo plantea ser un área de libre comercio, o sea, solo plantea tener acuerdos comerciales. Inclusive existe uma dialética, discurso de retroceder o Mercosul para uma área de livre comércio, não uma união aduaneira. Bueno, el gobierno argentino no dio síntomas, digamos, de cambiar su posición a pesar del Brexit, a pesar del triunfo de Trump, a pesar de un creciente proteccionismo en muchas economías del planeta. Y entonces hay cierta inquietud en ese sentido de si el gobierno, muy convencido, digamos, de su posicionamiento y de que este es el camino, no corre el riesgo, digamos, de caerse a un precipicio, en tanto y en cuanto muchos entienden que el gobierno va en una dirección y el mundo va en otra. En este momento Argentina transita por un periodo de cambio de su canciller. La canciller Marcorra renunció, esta es su última semana de gestión. La va a reemplazar en sus funciones un embajador de carrera. Algunas declaraciones realizadas por Fourier, que sería el nuevo canciller, destacaron la importancia del Mercosur, así que eso abrió una puerta para ver si el gobierno va a repensar esa situación y devolverle la importancia en el Mercosur. Significa reactivarlo, preocuparse porque haya más comercio intra-Mercosur y del Mercosur con el resto de los países de América Latina, ver si en conjunto podemos generar algún escenario más óptimo para las pequeñas y medianas empresas, que además son generadoras de empleo, y eso es muy importante. Pero bueno, ese es un escenario futuro. Por el momento solo tenemos algunas declaraciones sobre la importancia del Mercosur hechas por el futuro canciller. Esta lógica también tuvo impactos a nivel global, ¿no? Tenemos una situación interna, un escenario regional. Gostaria de, inclusive, passar já para esse tema, que toda essa reorientação ela também tem uma leitura própria dela, né, particular desse tipo de ideologia, que também vai na contramão mesmo do que havia se planejado, pregado desde então. Né? Não é mais a ideia de diversificação, de parcerias, agora é uma reorientação para o Ocidente, né, o tradicional Ocidente, Europa, Estados Unidos, né, os parceiros que são ditos até como naturais, né, por estarem no mesmo hemisfério, enfim. Então, e agora, né, com a eleição do Trump, que pegou todo mundo, assim, foi uma certa surpresa, né, lógico, que eles viam já prognósticos que acertaram, né, mas boa parte até desses governos eles imaginavam que ia vencer a Hillary, né, e inclusive já tinham se movimentado para
dependendo da eleição dela, e agora com o Trump vem com uma agenda completamente diferente, né, anula vários acordos que já estavam em processo de implementação, enfim, mas ao mesmo tempo esses países continuam essas novas gestões, né, os países da América Latina que agora se reorientam, eles continuam nessa perspectiva de alinhamento e tal. Então eu gostaria que a senhora comentasse isso e também, né, aproveitando a presença da China, né, porque principalmente, né, agora com essa mudança de rumo nos Estados Unidos, parece que a China abriu um leque um espaço, né, a ser ocupado agora no sistema, que lógico, a China há muito tempo já vem, né, num plano de expansão, né. Recentemente teve muitas notícias aqui sobre a nova Rota da Seda, que já vem, né, sendo executado há algum tempo, mas é uma modificação ambiciosa e que vai inverter toda a lógica do comércio e da globalização, né, a nível mundial mesmo, e que inclusive ela já está aderindo parceiros para encamparem nesse projeto. Recentemente teve uma reunião agora os RICS, né, porque o Brasil não foi chamado, a nova Rota da Seda é projeto dos RICS, que a África do Sul foi chamada, que não está lá na região, mas ela foi considerada importante, o Brasil não foi chamado para opinar sobre esse novo redirecionamento, né? Então talvez seja aí um termômetro, né? Essa relação inclusive com a da China com a Argentina, né? Gostaria que a senhora comentasse, mas passando aí pela ordem global, né, que está em mudança, e como que esses governos eles, né, estão inseridos nessa ordem. Bueno, el gobierno del presidente Macri también va a tener que redefinir algunas cuestiones en el ámbito de la arena global, digamos, ¿no? Porque el gobierno planteó que el objetivo más allá de objetivos específicos, que el macrismo y la canciller Malcorra garantizaron la vuelta de la Argentina al mundo, como si no hubiésemos estado fuera de todo, ¿no? Pero la vuelta de Argentina. ¿Qué significa en los términos del discurso del gobierno la vuelta al mundo? Volver a recomponer los vínculos con Estados Unidos y con Europa, sobre todo con un conjunto de países europeos. Y además esa dirección política tiene que estar acompañada por una política económica de mercado, de libre mercado. En ese contexto, Macri y la canciller Malcorra apostaron muy fuertemente el vínculo con Estados Unidos. En ese esquema de reinserción en el mundo, Macri contó con la visita del presidente Obama a la Argentina, visitó los Estados Unidos, se firmaron varios acuerdos, e inclusive hasta se llegó a plantear en algunos sectores que ese nuevo vínculo con los Estados Unidos le permitiría a Macri el ejercicio de cierto liderazgo regional por ser uno de los presidentes que había llegado por la vía democrática y demás. El gobierno argentino, formalmente digo, porque lo hizo expreso, en palabras de autoridades muy importantes, apostaba al triunfo de Hillary Clinton, apostó hasta último momento, con lo cual el triunfo de Trump lo dejó bastante descolocado y tuvo que ejercer una política de recomposición de la relación de manera rápida y ponerse a organizar un encuentro con el presidente Trump, una visita que hizo Macri a Estados Unidos hace un mes aproximadamente. De cualquier manera, digo, más allá de la visita protocolar, hay algunas decisiones de Trump que tienen que ver con, por ejemplo, preocupaciones de la Argentina en torno a la exportación de biodiesel, que es significativo, o algunas otras políticas proteccionistas del gobierno norteamericano, el tema de que es presumible que si Trump lleva adelante los proyectos de infraestructura
que anunció en su campaña electoral tenga que tomar mucho préstamo internacional y eso genere una disminución del crédito para países en vías de desarrollo o países emergentes y además un incremento de la tasa, más si la Argentina pasa por un mal momento económico, eso puede llegar a ser un problema, pero digo, el tema central es que más allá de que yo debo decir que a diferencia de lo que pasó con otros presidentes, Trump lo recibió amablemente a Macri, no hubo ningún episodio virulento como se dio con Merkel o con algunos otros presidentes que lo visitaron, pero también es verdad que la Argentina no ha conseguido, salvo la posibilidad de exportar limones, digamos, a los Estados Unidos, ninguna respuesta de jerarquía, ¿no? de las que se esperaba hasta el momento. Por otro lado, digamos, el gobierno del presidente, lo que llamó la atención es que el gobierno del presidente Macri, después del Brexit y después del triunfo de Trump, siguió insistiendo en este giro hacia la globalización, digamos, hacia la apertura, y recién ahora parecería estar tomando nota, digamos, de que está solo en ese camino, o por lo menos hay muy pocos en ese camino, que el mundo está yendo en otra dirección. Y ahí es donde aparece la problemática de China, porque la Argentina, a ver, la República Popular China es el segundo socio comercial de la Argentina, después de Brasil. Nosotros tenemos un déficit comercial importante con China, pero es el destino de las exportaciones de soja en la Argentina mayoritariamente. Y por otro lado, el rol de China en la Argentina ya no es solo un rol comercial. China participa activamente en el país a través de la inversión y a través del financiamiento. Esto se agudizó en el segundo gobierno de Cristina, cuando el país volvió a tener déficit de dólares en la economía nacional. Bueno, China nos dio un swap, un crédito swap, para que pudiéramos fortalecer las reservas del Banco Central, y por otro lado siguió participando de muchas inversiones en la Argentina, entre las cuales dos de las más conocidas son el financiamiento para la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el sur del país, que China financiaba y ejecutaba. Bueno, eso se hizo en un acuerdo que, dado que China ponía el financiamiento, no se llamó a licitación pública. Ese tema fue bastante discutido. Y el presidente Macri, sobre finales de la campaña electoral, en el 2015, hizo público él y nuestro actual embajador en la República Popular, el embajador Guelar, de que si Macri ganaba, iba a revisar todos los acuerdos firmados con China. Eso al gobierno chino no le cayó bien, pero el gobierno continuó manteniendo esa postura durante todo su primer año de gestión, hasta que se dio cuenta de que necesitaba recomponer con China. Ese proceso de recomposición es un proceso lento, digamos, no hubo una ruptura total, pero ahora el presidente viajó a China, reactivó varios convenios. De esos convenios hay por lo menos 8 que ya habían sido firmados por el gobierno anterior, que se habían dicho que se iban a denunciar y finalmente se convalidan, pero todavía tiene que cumplir varios de los compromisos que exige el gobierno chino para que todo esto se lleve adelante. En el ámbito global, el gobierno de Macri reactiva, digamos, algunos vínculos que la Argentina hacía tiempo que no trabajaba, que esto sí aparece como novedoso, trata de tener más relaciones con países como Canadá, recibió la visita del primer ministro Trudeau, trataron temas vinculados a las relaciones bilaterales, a las empresas privadas canadienses en la Argentina, que la mayoría están ligadas a la minería a cielo abierto, pero también, digamos, recibió reclamos con respecto a la política de derechos humanos actual de la Argentina y el encarcelamiento, sin aún estar juzgada, digamos, donde se desarrolla el proceso,
de la dirigente social Milagro Sala. Y después la otra cuestión que está fortaleciendo el gobierno, y que lo hizo ahora en este viaje a China nuevamente, fue utilizar a Japón como segunda escala y tratar de reactivar ese vínculo que también estaba bastante adormecido. Pero el gobierno chino, desde mi perspectiva, está observando la conducta del gobierno de Macri, porque obviamente estuvo todo un año donde China recibió múltiples críticas con respecto a los acuerdos que había firmado, y ahora se lo convoca para que continúe invirtiendo en el país y demás. Insisto, no es que se haya producido una ruptura del vínculo, pero es verdad que el vínculo perdió dinamismo y empezaba a deteriorarse hasta que se da este retoque. Como vos indicabas, el presidente Macri no solo fue a China, sino que antes fue a la reunión de las autoridades que se reunieron por el tema de la ruta de la seda, como decimos nosotros, pero bueno, ahí hay una especie de tensión en lo que plantea Macri en el vínculo con China, y esa tensión no es solo económica, es también política. O sea, China lo que dice es, bueno, ustedes pretenden apostar políticamente 100% a lo que plantea Estados Unidos y que nosotros tengamos una actitud de financiamiento y de inversión en la Argentina. Esas variables hay que equilibrarlas un poco más. Así que yo creo que tenemos que empezar una etapa a partir de la llegada del nuevo canciller, empezar a hacer un relevamiento de datos nuevos para ver si aparecen novedades, redireccionamientos de la política exterior, porque después de los primeros éxitos que tuvo la canciller Marcorra, éxitos medidos desde la perspectiva del gobierno, pero bueno, eso era lo que ellos querían, ¿no? La vuelta de la Argentina a Davos, que venga el presidente Hollande, que ya esa visita también estaba planificada en época de Cristina, se suspendió no por temas políticos, por otras razones, la visita de Obama, la visita del primer ministro italiano, que fueron considerados éxitos. Después vino una serie de desencantos, ¿no? Que tienen que ver con el Brexit, tienen que ver con el triunfo de Trump, tiene que ver con que el primer ministro italiano tuvo que renunciar porque perdió el visita. O sea, todos esos contactos empezaron a deteriorarse, y ahí es donde el tema, bueno, si la plata no viene por acá, todo el mundo pide inversiones en China, la Argentina va a retomar ese camino que lo tenía bastante armado con el kirchnerismo, y en el cual yo debo decir que el último gobierno de Cristina le pone también más componentes políticos y estratégicos militares, porque el país estaba siendo severamente castigado por el gobierno de Obama en el escenario de la negociación con los fondos buitres. Independientemente de los aciertos o desaciertos, digamos, uno puede tener muchos desaciertos, pero eso no significa desconocer la capacidad, o la vocación, mejor dicho, especulativa, y la capacidad de daño que esos fondos tienen sobre la vida económica de los países. Así que ahí, digamos, Argentina se apoyó, digamos, en varias de las ofertas de China, también hizo muchos acuerdos con la Federación Rusa, y ahora eso está siendo revisado. También por un incidente personal, digamos, desacuerdos con la esposa del embajador argentino en Rusia, se produjo en este momento el cambio. Argentina ya envió a su nuevo embajador, que también es un embajador de carrera, que volvió también a la Federación Rusa, y me parece que está mirando un poquito más hacia aquel lado para ver si de allí pueden venir alguna de las gotitas de la gran lluvia de inversión que esperaba el presidente Macri. Bom, agora para finalizar, né, só uma última temática. Também dentro todo esse contexto, né, de uma diminuição dos mecanismos de cooperação, enfim, a questão da cooperação em defesa e segurança, né, que
havia avançado nos últimos anos aí, né? Apesar de não ter se institucionalizado bem, as coisas ainda não estavam bem enraizadas, né? E aí, agora vem essa onda de mudança que ameaça tudo, né, o que foi construído nos últimos anos, né? E no tocante à cooperação em defesa e segurança, gostaria que a senhora comentasse assim, de forma bem sucinta, dois aspectos, né? A questão, né, dessa cooperação no âmbito institucional, né, passando pela Unasul, CDS, enfim, né, que parece que houve alguma mudança também, né? E inclusive dentro desse tema a cooperação em operações de paz, né? A Argentina até possui uma força de paz conjunta, né, para o Sul e uma força com o Peru também, né? E esses, né, rumores de presença militar de potências estrangeiras, né? Surgiu um rumor, né, se comentou, mas depois parece que a poeira baixou, né, e de bases militares na região da Tierra del Fuego, Ushuaia, além de, lógico, ainda já existir bases militares inglesas nas Malvinas, né, já terem parcerias em questão de transporte, enfim, né, com outros países, inclusive aqui no Brasil, né, mas essa presença, né, militar externa e a questão de cooperação da própria região, né, que parece que ou estagnou ou está sendo redirecionado aos poucos, né. Eu gostaria que a senhora comentasse de forma bem sucinta. Bueno, con respecto a la cooperación regional, tanto en el área de defensa como en el área de seguridad, no hay declaraciones oficiales destinadas a detener esa cooperación, pero hay una parálisis de hecho. Esa parálisis de hecho tiene una versión que es la presupuestaria, digamos, los recortes presupuestarios, pero por otro lado tiene que ver con que el gobierno de Macri, que tiene una política exterior con un fuerte perfil económico y con la intención de correr ideológicamente lo que es la herencia de los gobiernos del giro a la izquierda, le ha dedicado mucho menos atención a UNASUR y a la CELAC. Cuando se le dedica mucho menos atención a la UNASUR, simultáneamente eso significa dedicarle menos atención a sus consejos, entre ellos el Consejo Sudamericano de Defensa. Yo te podría decir que no hay declaraciones en contra, pero tampoco hay ningún avance, hay una situación de parálisis. Eso, digamos, sumado a que la Argentina tampoco renunció a su vocación de participar en fuerzas de paz. De hecho, cuando vino Obama y se firmaron varios convenios del área militar, existía un pedido de Estados Unidos para que Argentina participe más, pero sobre todo de operaciones de mantenimiento de la paz que estaban enfocadas en la noción de peace informant o de peace building, y Argentina tenía la idea de decir que sí a eso. Bueno, ahora también hay que ver cómo evoluciona esa situación, porque no estamos seguros, digamos, más allá de la firma de los convenios, de que Trump esté interesado o esté igualmente interesado en lo que estaba Obama en ese marco. Por otro lado, también, digamos, las experiencias que Argentina tenía en actividad se fueron cancelando, como la misión en Haití, ¿no? Entonces, en este momento, en términos objetivos, hay menos operaciones de mantenimiento de la paz en funcionamiento por parte donde Argentina esté participando. Con respecto al tema de la instalación de bases extranjeras en la Argentina, algo a lo que el gobierno anterior se había opuesto, no solo como criterio de política para la Argentina, sino como criterio regional. La información es toda información extraoficial, digamos, información que uno puede recoger en la prensa. Pero hay algunos datos llamativos. Uno de ellos es que el macrismo, cuando era oposición, le reclamaba al kirchnerismo que en el convenio que se había firmado con China para la construcción de las represas y la instalación de determinadas
inversiones en el sur del país, se había concedido la instalación de una base para realizar observaciones, que la oposición dice que en su acuerdo secreto la tecnología de esa base es tecnología de uso dual, con lo cual se podía pasar de observaciones y comunicaciones de nivel civil a otro tipo más ligadas al orden militar. Esa situación no está confirmada, pero lo que sí está confirmada es que en el giro que dio el macrismo hacia China no debate más ese tema. Lo deja tal cual lo había acordado el kirchnerismo. Y el otro tema que generó también varios artículos de prensa, pocos aparecidos en la Argentina, varios aparecidos en Brasil, que se preocuparon por ese tema, tienen que ver con viajes de funcionarios del Ministerio de Defensa a los Estados Unidos, contactos con el Pentágono, y fundamentalmente como consecuencia de la visita de Obama, se firmaron primero unos acuerdos con el estado de Georgia. O sea, el estado argentino firma con una provincia a nivel estadual un acuerdo de cooperación con las fuerzas de seguridad del estado de Georgia, y eso generó bastante preocupación, porque la idea era que se estaba firmando un convenio a nivel estadual, pero que ese nivel estadual podía esconder algunos compromisos heredados del Comando Sur, digamos, ¿no? Y por otro lado, simultáneamente a todos esos hechos, se comentó, insisto, no puedo asegurarlo porque nunca vi un documento oficial al respecto, pero sí salió bastante en la prensa, que Argentina habría aceptado la posibilidad de una base estadounidense en el sur del territorio, posiblemente en Tierra del Fuego. Yo recuerdo haber visto artículos de prensa, inclusive de algunos académicos de larga trayectoria en Brasil, como Monique Bandeira, que habían publicado al respecto. Después de esa etapa, el tema vuelve a aparecer muy esporádicamente, digamos, pero no es un tema sobre el cual, digamos, haya información pública, por lo menos accesible para los académicos, para la comunidad en general. De todas maneras, a mi entender, quizás el cambio más notorio que el macrismo trae en comparación no solo con el kirchnerismo, sino con gobiernos anteriores, es digamos, una estrategia para acercarse a la comunidad de las Fuerzas Armadas, tanto a las que están en actividad como a las que están en retiro. Digamos, a las que están retiradas y que pueden tener algún tipo de contacto con lo que aconteció en nuestro país en la década del 70, se la ha abordado a través de anuncios de una política de derechos humanos distinta a la que se tuvo hasta el momento, más allá de que después el gobierno tuvo que ajustarse por el enorme reclamo social de que no se impusiesen cambios en esa dirección. Pero bueno, hubo esta cuestión del 2x1 que decidió la Corte Suprema, muchas posiciones del gobierno diciendo que los desaparecidos en Argentina no habían sido 30.000, que había que superar esa etapa, la revitalización de lo que en Argentina se llamó la guerra o el enfrentamiento canalizado en la teoría de los dos demonios, el demonio de la guerrilla y el demonio del terrorismo de Estado, que eso es muy discutido en la Argentina, porque por más que uno tenga una fuerza guerrillera armada, lo cierto es que aplicar una política terrorista desde el Estado, digamos, es una cuestión inaceptable. Y con los militares en actividad, digamos, hubo muchas promesas de, esto sí figura, digamos, de otorgarle un rol más importante a las Fuerzas Armadas. Eso, hay algo en esa dirección en la plataforma electoral
del PRO y de Cambiemos, y por otro lado también hubo anuncios y algunas averiguaciones para iniciar una etapa de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, digamos, toda la información que salió con respecto al posible reequipamiento no se ha llevado a cabo. No sabemos si hay presupuesto para eso, si el gobierno lo va a hacer. Lo que sí quiero remarcar es que lo que muchos expertos en el tema señalan es que si bien hay necesidad de un reequipamiento, el reequipamiento no está siendo pensado de manera integral y adecuado al tipo de problemas que tiene que atender la agenda de defensa de la República Argentina. Yo el otro día asistí a una conferencia de un experto joven en temas de defensa, y él mencionaba, por ejemplo, que aviones que Argentina le compró a los Estados Unidos, y que en el discurso oficial son presentados como aviones que sirven para entrenamiento, pero a su vez pueden aplicarse, por ejemplo, en el área de seguridad para la lucha contra el narcotráfico. No es así. Los aviones de entrenamiento no pueden destinarse al otro rubro, o sea que es una cosa o la otra. También en estos días había salido el anuncio de la compra de aviones a Francia, y lo que el experto indicaba es que ese tipo de aviones son aviones que despegan y aterrizan ahora me sale el nombre, de portaaviones. Bueno, obviamente la Argentina no tiene portaaviones, ni tampoco, bueno, Brasil tiene el suyo en desuso, en arreglo, o sea que tampoco hay una posibilidad de uso regional, digamos, de ese tipo de aviones. Yo desconozco los perfiles técnicos porque no me dedico a eso, pero se marca mucho esta cuestión de comprar de manera aislada, sin pensar en un análisis integral de lo que necesitan las Fuerzas Armadas de acuerdo al tipo de amenazas o de conflictos que tengan que tratar. Y lo que también marcaba Sergio Isa, experto de defensa, es que no hay una adecuada articulación en Argentina, eso cuesta mucho, entre la política exterior y la política de defensa. O sea, si nosotros vemos que en el inicio del gobierno de Macri, el presidente Macri decía, bueno, y la canciller Malcorra decía, la política exterior tiene que acompañar los principales objetivos políticos del gobierno, que son pobreza cero, unir a los argentinos y luchar contra el terrorismo. Ninguno de esos objetivos, no luchar contra el terrorismo, perdón, luchar contra el narcotráfico, ninguno de esos objetivos, digo, pobreza cero y unir a los argentinos, está dando resultado en este momento. Hay un gran debate de cómo se está organizando el combate contra el narcotráfico en la Argentina, así que bueno, al faltar un poco de claridad política en los enunciados de la política exterior, eso también afecta la posibilidad de que la política de defensa se articule con objetivos del área externa. Y lo que sí está sobrevolando permanentemente la prensa, los artículos académicos, los discursos de algunos funcionarios, es que posiblemente la Argentina tendría que revisar su legislación y su postura política, a través de la cual establece una clara distinción entre la seguridad y la defensa. Cuando el tema se pone como muy complicado, el gobierno tiende a decir, no, la ley en la Argentina diferencia, no vamos a mezclar, pero eso va siempre mezclándose con información que no es del todo clara. En la prensa del día de ayer apareció una noticia con respecto a una reforma ministerial que estaría pensando el presidente Macri para llevar a cabo después de las elecciones de mitad de mandato en el mes de octubre,
esta reforma ministerial tendría como objetivo central reducir el gasto. Para que lo entiendan, el macrismo aumentó el número de ministerios, lo aumentó considerablemente y ahora estaría pensando en la idea de replegar un poco ese número de ministerios. Pero afectado a esto que estamos charlando, que son los temas de defensa, en esa nota periodística del diario La Nación aparecían dos propuestas que son preocupantes en ese sentido. Una, la de subsumir el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación, o sea, ya no tener ministerio, con lo cual todo lo que fuesen desarrollos científicos tecnológicos, o sea, cosas que hacen o que pueden hacer a la defensa, como puede ser, por ejemplo, la investigación satelital, estarían relegadas, ya están paralizados, digamos, pero además ahora desaparecería toda esa estructura de ministerio y eso afectaría a los proyectos que se realizan en otras áreas del complejo científico-tecnológico de la Argentina. Y la otra cuestión que me llamó muchísimo la atención es que aparentemente en esa propuesta se sugiere la idea de la unión de defensa con seguridad, pero la nota dejaba trascender que la propuesta era subsumir defensa en seguridad. Es una nota periodística, no sabemos lo que puede pasar, pero bueno, en español tenemos un refrán que dice que cuando el río suena es porque trae agua, digamos, ¿no? Entonces hay que estar atento a que no nos inundemos con este conjunto de noticias y de decisiones sin que haya un debate adecuado, porque serían cambios realmente muy estructurales y a la vista de quienes entienden en estos temas muy peligrosos. Bom, tem muita coisa ainda para conversar, né? Mas senão a gente fica aqui sempre conversando, né? Ainda mais nessa situação que se encontra tanto o Brasil, a Argentina, a América Latina, o mundo, né? Tá muitas transformações, né? Causam muitas apreensões e questionamentos, né? Mas foi muito bom ter a presença da senhora aqui, ajudando a compreender melhor a realidade da Argentina, né? Interessante traçar os paralelos entre o que está acontecendo na Argentina e o que acontece aqui e, né, perceber que esse é um processo amplo, né, que tem afetado muitos lugares e a contribuição da senhora foi enorme para, né, aclarar esses temas e ajudar a gente a pensar, né, a reflexão mais qualificada agora, né, desses problemas. Então, muito obrigado pela presença, né, eu agradeço em nome de todo mundo aqui do Santiago, do Gélis, e espero poder contar com a senhora numa próxima oportunidade. Sí, estamos siempre abiertos aquí para participar. Yo estoy muy agradecida por la invitación para participar en esta entrevista y para mí siempre es muy placentero, es muy agradable venir a esta institución, encontrarme con mis colegas y no solo debatir con ellos, sino con los alumnos de este programa de posgrado que tienen una excelente formación y están siempre muy, muy bien informados. Muito obrigado. Muchas Até gracias. a próxima. Hasta la próxima.